Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Le replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día a Jesús que en sábado, día del descanso judío, estaba con sus discípulos y estos tenían hambre. Y como tenían hambre, lo único que vieron para comer eran estas espigas, y por eso las empezaron a arrancar para poder saciar su hambre. Pero dice el Evangelio que los fariseos criticaron, reprocharon y rechazaron este acto. Todo porque era sábado y había que respetar el sábado. Con lo que uno concluiría que para los fariseos era preferible que los discípulos se murieran de hambre antes de supuestamente respetar el sábado. Pero los fariseos no saben que los discípulos arrancan esas espigas no por querer respetar el sábado, sino porque tenían hambre. Pero los fariseos solo miran la apariencia, pero no miran la intención, y por eso juzgan, y por eso critican, y por eso condenan. Ay, mis hermanos, es tan fácil, pero tan fácil caer en el fariseísmo. Es tan fácil, pero tan fácil volverse fariseo. Es tan fácil, pero tan fácil volverse juez de los demás. Y cuando nos volvemos jueces de los demás, entonces ya no sabemos de caridad, ya no sabemos de misericordia. ¿Por qué? Porque un juez califica, un juez juzga a los demás. Y a Jesús le aterran los jueces, porque los jueces no saben de misericordia. Y por eso los fariseos no saben de misericordia. Los fariseos saben muy bien juzgar, rechazar, ser duros con aquel que se equivocó, ser duros con aquel que cayó, ser duros con aquel que no cumplió, ser duros con aquel que quebrantó la ley de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces en ese legalismo riguroso se esconden corazones muy torcidos. Sí, es como si el ser duros, intransigentes, crueles e inexorables fuera el perfecto escondite para que nadie conozca sus más grandes miserias. Lo vemos en la vida cotidiana. Las personas que más acusan a otros, que más critican a otros, que más juzgan a otros, que más condenan lo que otros hacen, por lo general, son personas que esconden una vida de pecado terrible. Y son así duras y hasta crueles en sus juicios para disimular, para encubrir, para ocultar, para tapar y para que nadie sospeche de esa vida doble que lleva, de esa doble moral que está viviendo. Por eso Jesús a los fariseos, muy dados a críticas y a condenas, Jesús les decía: sepulcros blanqueados que por fuera son bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Por el contrario, la persona que se esfuerza por ser recta, por llevar una vida honorable, por llevar una vida como Dios quiere, no es dura, no es cruel, no es juzgona, no es crítica a los demás, y la razón por la cual no lo es porque él, como nadie, sabe lo que cuesta ser recto en la vida, sabe lo que cuesta llevar una vida correcta, y por lo mismo, porque sabe que eso cuesta mucho, tiene una mirada serena y compasiva frente a los yerros y equivocaciones de los demás. En cambio, el que critica, el que condena, el que juzga sin compasión a los demás, lo que está haciendo es
utilizar un mecanismo de defensa para ocultar y encubrir sus pobres miserias. Es más, si ustedes recuerdan, cuando el Evangelio nos cuenta de aquellos hombres enardecidos que querían apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio, Jesús les dice, bueno, ¿ustedes la quieren apedrear? Muy bien, agarren sus piedras. Pero eso sí, solo le lanzará piedras los que estén sin pecado. ¿Qué pasó? Que nadie le lanzó una piedra. ¿Por qué? Porque tenían miseria en su corazón, porque tenían pecado en su interior, porque claro, es mejor adelantarse y lanzar las piedras para que éstas no se las lancen a uno. Hermanos, por nada del mundo caigamos en la tentación de volvernos jueces de los demás, descalificando, señalando, juzgando y criticando. Recordemos que todos tenemos nuestras propias miserias y somos necesitados de la misericordia del Señor. Que el Señor nos conceda su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.